Buen día, comunidad del Colegio de Bachilleres, plantel 9 Aragón. Pues comencemos con este segundo evento del último día de nuestra Feria del Libro. Y para este evento tenemos el gran placer de contar con un gran poeta que felizmente nos visitó el año pasado y por lo visto lo tratamos tan bien que quiso repetir la experiencia. ¿De quién estoy hablando? ¿A quién estoy haciendo mención? ¿Quién es nuestro invitado? Es el gran poeta Roberto Acuña. Y justamente como se merece, hay que presentar para aquel que no haya asistido el año pasado a las presentaciones correspondientes. Roberto Acuña nació en la Ciudad de México en el año 1981. Es escritor, tallerista y profesor universitario de las carreras de Comunicación y Letras Hispánicas, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones se encuentran Tarde en Recordar, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2017, Los Ojos Negros de la Noche, publicado por Zurda Voz en el año 2019, Regusto a Diablo, publicado por Tinta Nueva en el año 2020, Calaverio, cómics poéticos, publicado en el 2020, El Infierno es con Nosotros, publicado por Mantra en el mismo 2020, y Fosa Común, publicado por Mi Cielo Ediciones 2022. Y en recientes fechas publicó el poemario Lenguas del Agua, esto por el gobierno del Estado de México. Pero bueno, sin más preámbulo, pues muchísimas gracias, Roberto, por aceptar la invitación y bienvenido a la segunda Feria del Libro del Colegio de Bachilleres, plantel 9 Aragón. Bueno, al contrario, estoy muy agradecido y muy feliz de estar aquí. Agradezco al Colegio de Bachilleres, a Leonel, a la Feria del Libro, y la verdad es un oasis que tener este tipo de espacios culturales dentro de los bachilleres. Creo que es algo necesario y yo estoy muy honrado de verlos aquí sentados. Así que gracias por la invitación, Leonel, y gracias a ustedes que están aquí. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado Roberto Acuña. El propósito de esta charla, en esencia, es aproximarlos precisamente a la obra lírica de nuestro invitado. Nuestro invitado, como escucharon, es también un filólogo, un experto, es un catedrático, pero también ha vivido la otra perspectiva, es decir, la del creador de textos. En este caso en particular, vamos a hablar de su poesía. ¿Y qué te parece si vamos de manera cronológica para que justamente vayamos viendo cómo ha ido procesando o cómo se ha ido progresando tu estilo, tus intereses, las temáticas? ¿Qué te parece si ante la comunidad del Colegio de Bachilleres Plantel Aragón presentas de manera muy general cómo se llama el primer poemario que nos vas a presentar, de qué va y si se puede nos compartas una composición para que justamente vayámonos adentrando a tu trayectoria lírica? Por favor, Roberto. Sí, ahí. Bien. Bueno, el primer poemario que me editaron salió en el 2017 por la Universidad Autónoma de Nuevo León, como dijo Leonel. Este poemario yo se los entregué en el 2010 y lo publicaron hasta el 2017. Es decir, pasaron 7 años en que pues se publicó, y la mayoría de los libros que ustedes van a ver aquí se escribieron durante esos 7 años. Entonces hay un desfase casi de 10 años de lo que escribo ahora a lo que me ha publicado, que finalmente es muy normal. Por lo regular, el que escribe tiene que recordar los libros que escribió cuando alguien decide editarlos, ¿no? Bueno, ese libro de Tarde en Recordar habla sobre la muerte de mi padre. Finalmente, yo creo que por eso me lo editaron, porque es un tema que dentro de la tradición de la poesía se ha manejado mucho. Desde Jorge Manrique, Sabines, etc. La mayoría de poetas siempre tienen algún texto que habla de la muerte de alguno de sus progenitores, ¿no? Y en ese sentido, este libro trata sobre eso. Y quizá el poema que les podría yo presentar
es uno breve, pero lo he leído bastante y creo que se ha sostenido con el paso del tiempo. Este se llama Tú debiste morir en lunes. Tú debiste morir en lunes, porque un lunes siempre será el mismo lunes, un cero de 24 horas, un espejo mirándose en otro espejo, un retorno que inicia y es siempre retorno. Por eso tu muerte debió ser un lunes, un comenzar siempre, un volver a tu muerte y a tu ceniza, un latido bajo el derrumbe de tu sangre, hacia tu sonrisa última, en que tu fuerza aún levantaba el día en mis ojos, y la semana se despertaba contigo, e iniciaba siempre el lunes, con tus pasos lentos que iban aflorando el camino, donde jugaba con tu sombra, que dejabas conmigo, como todos los lunes, antes de ir al trabajo. Como pueden ver, la lírica de nuestro invitado se caracteriza por tener esa sensibilidad que necesita la lírica. Si los aquí presentes ya están tomando clases de literatura o ya las tomaron en un tiempo o la van a tomar en breve, dependiendo en qué semestre estén cursando, justamente una de las características de la lírica es mezclar dos funciones de la lengua. Por un lado, la función poética, por esta creatividad que implica una obra artística de carácter literario, y por el otro lado, la función emotiva, es decir, generar una emoción o plantear una emoción que logre trascender las páginas. Muestra de ello es este tema que toca en el poemario que nos acaba de compartir nuestro invitado. Aquellos que infelizmente hemos perdido un ser querido, un ser muy cercano, como lo puede ser un padre, en el caso de Roberto, o en mi caso, mi madre, esa sensibilidad se entiende, y entre la voz del yo lírico que nos va hablando a lo largo de la composición, y en este caso el lector, se genera un vínculo. Tal vez ninguno de ustedes felizmente ha sufrido esa pérdida, pero nunca está de más irnos preparando para ese destino que no tiene marcha atrás. Ser consciente de que una persona a la que amamos tarde o temprano la vamos a perder, ya sea por cuestiones de la vida social, el tiempo, el transcurrir del tiempo social, los caminos, los proyectos, o bien por la ley de vida, muy al estilo de Jorge Manrique, precisamente siguiendo estas tradiciones líricas, que fallezcan. Entonces es importante muchas veces en ese aspecto la literatura, que nos brindan las herramientas suficientes para que no nos agarre fuera de base ciertas circunstancias, como lo es la pérdida de un ser amado o de un ser tan fundamental para nosotros como lo pueden ser alguno de nuestros padres o incluso ambos. Pero justamente siguiendo con tu trayectoria lírica, Roberto, ¿qué título le sigue? Y un poco el mismo tenor. ¿Cuál fue el trabajo que hay detrás de él? Si también tuviste la desfortuna de que se tardara entre la época de composición y la época de publicación y consecuentes presentaciones, compártenos esa experiencia en relación con este segundo título, Roberto. Bien, gracias. Bueno, todos los libros tienen un desfase, pero este que sigue, que es Los ojos negros de la noche, cuando yo se lo presenté a Fabián Rivera, que fue mi editor, es chapaneco, fundó la editorial Surdavoz, le presenté el libro y me dijo, va, te lo publico. Y entonces creo que ha sido de los libros que más rápido me han publicado, aunque pues claro, ya el manuscrito ya tenía bastante tiempo. Y sobre todo empieza a hablar sobre la noche y sobre el amor, pero también la muerte. Está dedicado a un poeta que para mí es fundamental en mi formación, como es Javier Villaurrutia. Entonces, yo les recomiendo, antes siquiera de acercarse a mi obra, que mejor lean a Javier Villaurrutia, uno de los grandes, pero grandes poetas mexicanos del siglo XX. Y yo les quiero leer de aquí
un poema que se llama Nadie me dijo el nombre de tu carne. Tiene un epígrafe de Gilberto Owen y dice: nadie me dijo el nombre de la rosa, lo supe con olerte. Nadie me dijo el nombre de tu carne, lo supe con olerte. Nadie me dijo que el horizonte perdió sus cielos en tus senos hasta que los sostuve entre mis manos, o que el peso de tu aliento y el de tu saliva eran iguales al de todos los infiernos del mundo, y a los fantasmas, y a las sábanas quemadas de todos los hoteles. Hoy, cuando dejaste abierta la llave de tu cuerpo, vislumbré el misterio del crepúsculo, redondez de lágrima, azúcar y asiva, oleaje del retorno. Por tu espalda bajó, sin caer nunca, el plumaje verde del rayo. La raíz azul del trueno conmovió su rugido entre tus glúteos, y en tus muslos el barro de la vida. Hoguera primitiva, lluvia de hormigas que sigue carcomiéndome. Nadie había amurallado al tiempo, ni siquiera Dios, hasta que inoculaste en los espejos del sueño los alcoholes de tus insomnios. Nadie, hasta que tú llegaste, había tañido con sus sombras a la noche y la había postrado de espaldas hacia la luna de tu cara. Y nadie, ni siquiera tú misma, sabía que se debía esa desnuda alegría que te cubre entera, don y fervor de tu brevedad. Yo discrepo con Roberto. Yo diría que sería una muy buena fórmula a la inversa. Primero acercarse a ti y que tú invites a partir de los tópicos y las tradiciones que sigues y que se acerquen después a los contemporáneos. Porque creo que es uno de los grandes retos que tenemos los escritores noveles. Darle reconocimiento a la tradición o revelarnos ante la tradición, pero que gracias a partir de nuestras composiciones invitemos a dicha tradición, ya sea que sea la tradición a la que nos estamos revelando o a la que le estamos rindiendo un homenaje. Y yo coincido contigo, una de las grandes tradiciones, no solo de las letras mexicanas, sino yo diría que en lengua española, es esa generación de los contemporáneos, Owen, Villaurrutia, Novo. Entonces, sí, acérquense. Justamente en las clases de literatura se toca de manera somera esa generación de medio siglo, principalmente de los contemporáneos, porque la generación de medio siglo es otra, para usar los conceptos correctos. No me vayan a regañar mis maestros que me enseñaron justamente la generación de medio siglo, José Emilio Pacheco, Inés Arredondo, ¿no? Entonces, acérquense a la poesía. Créanme que va a haber un poeta, justamente como lo puede ser nuestro invitado Roberto Acuña, que nos va a hacer clic, justamente, ¿no? Puede ser un Javier Villaurrutia, puede ser un Salvador Novo, puede ser una Enriqueta Ochoa, puede ser una infinidad. Hay un catálogo enorme de poetas que a partir de su sensibilidad, de sus perspectivas, nos brindan eso precisamente, las herramientas por medio de la palabra para entender qué sentimos, qué percibimos, porque justamente ese es uno de los propósitos también de esta feria, aproximarlos a las palabras justas y precisas plasmadas en una obra artística, ya sea literaria, ya sea dramática en forma de obra de teatro, o ya sea en la letra de una canción. Todos esos eventos han tenido lugar en esta feria. Ha habido conciertos, ha habido representaciones teatrales y presentación de obras como la que está teniendo lugar ahora. Y justamente en este poemario de Los ojos negros de la noche, nuestro invitado rinde un homenaje no solo a estos grandes poetas de los nocturnos, como podría ser, hablando más atrás, siglo XIX, estar hablando de un Asunción Silva, ¿no? Con estos nocturnos aferrados y demás de principios también del siglo XX, de esta gran generación que fueron los contemporáneos, sino rendirle culto a la oscuridad y todo lo que muchas veces implica. Siguiendo con esta cronología, Roberto, ¿qué título sigue y qué envuelve a dicho título? Bueno, el siguiente poemario, yo la verdad no sabía qué sacar. Me dijeron, te quiero editar un libro, pero no sabía qué libro dar.
Entonces, yo la verdad escribo muy poco sobre amor, de hecho le estoy casi seleccionando los pocos textos que tengo sobre el amor. Y en ese libro que se llama El infierno es con nosotros, empecé a revisar los escritos que tenía y me di cuenta que podría sacar un poemario amoroso a partir de todos los textos que ahí estaban. Pero me di cuenta finalmente que el amor destruye, como decía Rilke. Y en ese sentido, para mí, el infierno con nosotros es precisamente el sentimiento amoroso. Y bueno, ¿ya se escucha? Ya. Ay, perdón. Bueno, pues con tal de que este libro pues habla del amor, pero el amor que siempre destruye, porque está en esa necesidad del otro o en la ausencia del otro. Y a partir de ahí, aquí tengo el poema más viejo que he escrito, bueno, de los que conservo porque escribí desde muy niño, pero hay uno que escribí a los 20 años y lo metí en este libro. Ah, famoso. Y yo este es uno de los poemas que siempre leo porque recuerdo cuando yo era joven como ustedes y escribí este que se llama Paula. Paula tiene una hora precisa para ser Paula, para sonar a ella, a platos rotos, a desastre. Su biografía es la orgía de sábanas en la alfombra, la mía con ella, el cigarrillo apagado que deja entre mi boca. Su entrepierna transpira insomnios, a Baudelaire, a Negra, y ella tan rubia cuando amotina su belleza tras su escote, cuando se pinta los labios o se riza el pelo, o cuando su voz en el teléfono ronronea el Roberto como un maullido que sugiere todo, incluso mi nombre. Chiflar y comer pinole es únicamente posible entre sus senos, y en el camino que mi lengua traza hacia la suya, buscando no el beso, porque Paula no besa, sino el hoy, que es el rostro que por azar ha escogido Paula. Y digo Paula por mentar el día, la piel de Paula, que es todo menos, aunque quizá incluso Paula. Como pueden ver, está subiendo el tono. Pero sí, efectivamente, este poema que nos acaba de compartir Roberto tiene mucha importancia porque incluso le ha ocurrido a Roberto lo que le ocurre a muchos grandes grupos de rock principalmente, que tienen una canción muy famosa y tanto se lo piden que en algún momento ya llega a hartar a los artistas interpretarlo. Y creo que eso te ha ocurrido con Paula, ¿o miento? Sí, es muy curioso, porque las veces que he leído Paula, de hecho, había veces que yo había leído Paula antes de meterlo en un libro, y no lo había metido porque dije, es un poema que escribí cuando tenía 20 años, a nadie le va a gustar, pero yo lo leía porque a mí me gustaba, ¿no? Entonces, algunas amigas, amigos y conocidos me dijeron, ¿y en qué libro está el de Paula? ¿En qué libro está el de Paula? O cuando iba a leer me decían, lee el de Paula. Y pues así fue que dije, bueno, voy a meter el de Paula en este libro. Y por eso está ahí. Cada vez que lo leo, algunos, bueno, los que me han seguido me recuerdan y me piden el poema de Paula y pues ya es parte de... Y eso es algo encomiable, ¿no? Es decir, que Paula esté en el infierno es con nosotros, se me hace muy simbólico, pero es algo que son las letras chiquitas, ¿no? De generar ese vínculo con la audiencia, con los lectores, ¿no? Y creo que eso es algo que logra la literatura o cualquier arte, ¿no? Jalamos agua a nuestro molino porque somos literatos, pero creo que es algo que trasciende las letras, trasciende el arte precisamente, ¿no? Que una composición logre un vínculo entre el autor, en este caso el yo lírico, y la persona que nos está escuchando o nos está leyendo. ¿Qué te parece si, siguiendo con tu trayectoria lírica, nos compartes el siguiente título y todo lo que lo rodea? ¿Cómo se logró cuajar la idea, el proyecto? ¿Cómo fue el reto de publicarlo? ¿Cuál es la temática, si es que hay un leitmotiv en el poemario?
¿Cuál fue tu propósito de este nuevo proyecto, Roberto? Bueno, el siguiente libro que al menos tiene edición física es Regusto a Diablo. Regusto a Diablo ya va por la segunda edición. La primera edición se agotó muy rápido. Yo la verdad no le tenía fe. ¿Y por qué no le tenía fe? Porque solamente es un poema que tiene casi 1000 versos. Entonces lo primero era, ¿quién me lo va a editar? Si de por sí no editan poesía, ahora editar un solo poema. No, yo hasta luego pienso, los cuentistas están en la gloria, los editan más que a los poetas. Pero entonces pues ya ahí presento mi poema de casi 1000 versos y fue rechazado un montón de veces. Hasta que un editor, el editor de Tinta Nueva, Federico Corral, decide publicarlo, dice, ándale, ya échame tu poema. Y él lo edita y tiene la fortuna de que se agotó prácticamente. Y 2 años después me dice, quiero volver a sacar otra edición de Regusto a Diablo. Y esta finalmente es la edición que tienen aquí. Y solamente les voy a leer algún fragmento. El poema sobre todo trata de cuando uno es joven, tiene los deseos abiertos y tiene el cuerpo para sostener ese deseo. Pero el poema sigue y cada vez que el individuo envejece, se da cuenta que sigue deseando, pero ya no tiene el cuerpo para poder sostener ese deseo. Y eso más que nada es el tema principal de Regusto a Diablo, ¿no? Finalmente el diablo está en los deseos, pero ahora solo tienes ese regusto que te queda porque ya no tienes la energía para poder concretar ese deseo. Les voy a leer una parte que casi no leo, que aquí hago un ejercicio intertextual con una obra de un poeta que se llama Carlos Pellicer, que también para mí Pellicer y el trópico y la carne y la sensualidad están muy presentes en su obra. Entonces dice, sabor a naranja tiene el pensamiento, color de sal el trópico. Trópico sin palmeras y sin caderas marchando sobre la playa. Trópico ciego, trópico sin sangre, cántaro de barro sin quebrar. Qué triste es mirar una mujer virgen, más triste que una mujer sola o un idiota. Si bien no hay nada más desolador que la belleza a mediodía, ni siquiera un dios sin su profeta. Canta un tigre viejo en un triste trigal, un zodiaco de soles y de espigas en una habitación a oscuras. Qué triste es un poeta que tan solo cuenta con 140 caracteres, o un genio, o un tartamudo tratando de repetir 70 veces 100 la primera sílaba del nombre que le ha dado nombre, hombre, mujer o quimera. Trópico, ¿para qué tantas manos? ¿Para qué si el viento las llena de dolor? Trópico, ¿qué tortuga se llevó tu llanto de color? Mi casa estaba en una playa, una mujer la arrasó. Aún son negras en mis dedos sus caderas. Trópico, ¿para qué tanta azúcar si los ríos de la mar son agro? ¿Cómo espero que estén percibiendo, jóvenes del Colegio de Bachilleres? Nuestro invitado se caracteriza por tener una sensibilidad muy puntual. Y algo que yo destaco de su lírica es que no se repite como muchas veces suele ocurrir cuando alguien encuentra un estilo. Nuestro autor, tal vez debido a esta diferencia y esta discrepancia cronológica a veces de la composición a la época de publicación, pero uno cuando se va aproximando precisamente, por ejemplo,
a este título, que es un poema extenso, 1000 versos. Es algo difícil, estar siguiendo el hilo de una composición y sin perder el ritmo, sin perder la temática, porque parto del hecho de que no lo escribiste en una sentada, es producto de un trabajo. ¿Qué hay detrás de una composición de tan largo aliento como este, Roberto? Bueno, yo me tardé 7 años en escribir ese poema. Es difícil porque cuando tú ya tienes un ritmo, ese ritmo lo tienes que ir respetando. Entonces tienes que entrar como una especie de éxtasis en cuanto estás leyendo, para que el poema te siga llamando con el mismo tono que tú lo habías dejado. Y entonces, si no entras dentro de esa musicalidad, es muy difícil que lo puedas continuar escribiendo. Entonces, por eso me costó mucho trabajo, porque a veces me llevaba la música, pero lo que estaba escrito no tenía sentido, se rompía. Entonces tenía que borrar hasta no perder el tema. Entonces, pues fue muy difícil, fueron muchas correcciones. Y esa es la invitación a ustedes, comunidad del Colegio de Bachilleres, que si ustedes están interesados en ser escritores, ya sea que vayan a publicar o simple y llanamente comiencen ese proceso y ya dejen al destino si van a publicar o no publicar sus obras, piensen que hay una talacha, no piensen que las musas nada más te lo dictan, te sientas, escribes y ya lo publicas y demás. No, hay que leerlo y hay que ser consciente de cuál es nuestro objetivo. En el caso particular de la lírica, pensar en la musicalidad, de que esa palabra exprese exactamente lo que yo quisiera hacer sentir a mi posible lector, o si de manera inconsciente tengo un lector ideal en la mente o a un personaje en la mente, que esa palabra o ese conjunto de palabras logren concatenar la emoción y el mensaje que se pretende. Entonces, justamente por eso yo admiro demasiado la obra de nuestro invitado, porque logra ciertamente esto que les comento, ¿no? Concatenar la tradición, la musicalidad que implica una composición lírica y el mensaje que a su vez logra hacernos sentir algo, logra hacernos reflexionar algo. Pero justamente siguiendo con tu trayectoria, Roberto, ¿qué título sigue? Y lo mismo, ¿qué hay detrás de él? ¿Cuánto tiempo te costó tanto componerlo como publicarlo? Todos esos vericuetos en torno a una publicación. Compártenoslo, por favor, Roberto. Bueno, este libro lo editó Mónica Velázquez, en su editorial Mi Cielo Ediciones. Me acuerdo que cuando yo le di el manuscrito me dijo: tú pareces poeta chapaneco. Y yo le digo: ¿por qué? Yo soy más chilango que la guajolota. Y me dice: es que estás tratando temas muy sociales. Hablo de las migraciones, de mujeres violadas, desaparecidas. Es decir, este es un poemario quizá el más crítico y social que tengo. Y entonces, a partir de eso, a Mónica le gustó el texto, y lo difícil fue cómo conservar la estructura poética y que siga siendo un poema y no llevarlo hacia el lado del panfleto, porque muchas veces cuando nosotros leemos poesía política, de corte social, se cae muchas veces en el panfleto, y eso yo es algo que no quería caer. Y entonces de este me gustaría leer dos. Un honor. Y les voy a leer dos. Un honor, Roberto. Muchísimas gracias. Bueno, si saben este juego, que bueno, yo cuando era niño me acuerdo que se arrancaba una margarita y empezaban a decir: me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, ¿no? Y el último pétalo que quedaba, pues era la suerte que ibas a tener con el chico o la chica, de acuerdo de si quedaba el me quiere o el no me quiere. Entonces este poema juega con esa imagen. Se llama Naturaleza Muerta. Una flor cerrada apreté, en mi boca pétalos, nudillos, saliva, sangre. Una flor cerrada apreté, me quiere, no me quiere. Una margarita, pétalo a pétalo, golpe a golpe mi cadáver.
una flor cerrada prendí, solo una flor. El siguiente se llama Estercolero. Ese poema es un temor que yo vivo entre puras mujeres. Mi madre, mi hermana, casi toda mi familia está constituida por mujeres. Entonces, siempre que hablo con mi hermana, hay un temor de que salgo y no sé si voy a regresar. Entonces, este poema trata de ese tema. Se llama Estercolero. Al aire en jirones de voz, mis gritos que no asientan en mi cuerpo que no es aire y quiere aire, que no aciertan sus ecos una fuga, desollados al lado mío, pobres ecos míos, triturados míos en el tierno lodazal, al calor del estiércol, bajo mi espalda sus pezuñas, mi carne en descarne, sus hocicos sobre mi cara, entre mi blusa, gruñen los cerdos, gruñen su negra baba bajo mi falda, gruñen los cerdos, gruñen, por el estercolero nadie pasa. Como pudieron escuchar, a nuestro invitado muchas veces le interesa mezclar ciertos aspectos de la naturaleza, no importa en qué contexto se encuentre, si es un contexto citadino, puede ser un contexto un tanto más rural, por llamarle de alguna manera, y esos elementos justamente se logran concatenar con la voz lírica, la voz que va poco a poco hablándonos a través de los versos. Por ejemplo, en Fosa Común yo destaco demasiado eso, ¿no? El manejo de esa mezcla de sensaciones, reflexiones y elementos de la naturaleza. Tal vez por eso te dijeron chapaneco, precisamente por eso, porque en Chiapas justamente a donde voltees hay naturaleza, ¿no? En ciertos aspectos, obviamente, ¿no? Hay ciudades y demás, pero ese es un elemento que yo destaco de la obra de nuestro invitado, ¿no? Esa mezcla de, insisto, tradiciones y ciertos tópicos y ciertos recursos que nos envuelven tanto en la emoción como en la naturaleza en la que se desarrolla el sentimiento, la reflexión o esa emoción vívida que plasma, con que nos va decretando, nos va descifrando el yo lírico, que quién está detrás del yo lírico, pues obviamente hay un autor. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos yendo a la recta final de esta charla, Roberto, y nos compartes lo concerniente a el siguiente título, que es el más reciente? Bueno, antes que nada, yo con Lenguas del Agua tengo una relación muy particular, porque el editor quien planeó, quien estructuró el libro, Hugo Ortiz, es una de las personas más sabias dentro del negocio del editorial. Entonces, él dirigió mi libro y de hecho lo publicó el último día de diciembre que es 2022, pero fue el 31 de diciembre, hasta me enseñó las pantallas en donde estaba la fecha, donde él estaba trabajando para terminar este libro en el último día del año. Y también agradezco mucho a Félix Suárez. Félix Suárez me habló por teléfono, que fue el que revisó el libro. Yo estaba en un camión y de repente dicen, ya me están hablando para ofrecerme una tarjeta o para decirme que me secuestraron un familiar o algo. Y yo, no, aquí no hay nadie, cuelgo, ¿no? Pero el mismo número me volvió a llamar 3 veces. Y ya me dice, que no me cuelgues. Soy Félix Suárez, acabo de revisar tu libro y tu libro nos parece muy bien, va a ser publicado por El Bohem. Y yo, pues muchas gracias. Para esto, este libro yo lo había entregado 4 años antes. Vean todo lo que tardan en publicar. Entonces, ya lo revisaron, dicen, sí me gustó mucho. Hay algunas correcciones. Y yo le digo, algunas. Dice, bueno, ya nos urge pasarlo porque ya tenemos el presupuesto para mandarlo a imprimir. Entonces, mándanos las correcciones y así sale.
Yo había enviado un libro de 40 cuartillas. La versión final que yo les mandé, porque en esos 4 libros siguió creciendo, fueron 130 cuartillas. Es decir, 90 cuartillas más fue el libro que yo les entregué. Y me pareció, dije, bueno, pues a ver, chicle y pega. Y sí, les pareció, les gustó. Y entonces es mi libro más largo porque no lo dejé de escribir en 4 años. Como no me quedó nada, dije, pues yo lo estoy escribiendo. Y ahí está. De este libro es un proceso del agua. El agua es parte de la vida, pero también es parte de la muerte. El agua viene desde el Génesis, pero también el agua en el invierno se vuelve nieve, algo sólido. Entonces el libro trata de seguir ciertos estados del agua, ¿no? Y de esos pues les voy a leer un poema porque además no sé ni cómo voy de tiempo. Tú vas bien, tú no te preocupes, Roberto, vamos bien. Hasta ya viste que andas enamorando a los de allá atrás que ya se declararon o no sé qué, no se quieren besar. Ya bésense y déjenlos. Adelante, Roberto. Y justamente es importante, antes de cederle la palabra a nuestro invitado con la lectura de su composición, invitarlos a que se acerquen al final de esta charla, se acerquen justamente a Roberto, va a quedarse un tiempito, justamente unos minutos, y se aproximen a él para que le pregunten cosas que tal vez ahorita no nos va a dar tiempo por la premura de la agenda de las actividades de esta feria, pero hoy justamente terminando nuestra charla se pueden acercar a él, preguntarle cosas tanto de su obra como de su experiencia como catedrático, su experiencia al publicar. Si ustedes tienen esa inquietud de todos esos procesos y la experiencia que ha tenido nuestro invitado, se pueden aproximar. También él trae, creo que algunos ejemplares de compuestos por él, justamente de este largo poema de Regusto a Diablo. Entonces, y está con las 3B, bueno, bonito y barato. Entonces se pueden aproximar. Listo, te cedo el micrófono, Roberto. Bien, a ver si me da tiempo de leer uno y uno chiquito. ¿Puedo? Adelante, todo lo que quieras. Este se llama Santería Marítima y creo que juega demasiado con la narrativa más que con la poesía. El frío corría sobre su rostro. Trazó su escritura en la negra arena, donde aquellos pies dejaban en el hueco de su huella una sombra espesa y un olor a flores quemadas. Ella dio unos pasos en la ensenada vacía. El mar parecía muerto, su tranquilidad saciada. Las escamas de los peces no prefiguraban la filosofía de los hombres, estaban calladas. No había ondas para abismar ni ahogar el pensamiento. Su cuerpo era un promontorio lamido por los dioses, una peña erosionada por los siglos. Era tan alta y su piel tenía la hermosa palidez de los demonios. Se quitó la ropa y el pelambre de su pubis era negro como la plegaria del frío sobre la arena. Caminó rumbo al mar sin detenerse, sin un gesto, sin una sola sombra. El agua tembló más que sus senos. La espuma bramó e hizo olas al morder su cabellera. Después la marea encrespada y la noche. Más tarde, la balsa de un pescador llegó a puerto. Bueno, eso es porque... Bueno, les voy a leer este que se llama Navidad. Sin beber el vino, rompemos las copas en el suelo. Son las 12 de la noche, no hay abrazos, el lomo está seco. Escuchamos el reloj al fondo. Son tan duros los ríos en invierno. Son tan duros bajo una casa que se ha erigido en el silencio. Dan las 12. Clavamos el cuchillo en la carne. Qué bien sabemos hacerlo. Lo que yo destaco de este título, de Lenguas del Agua, es justamente tu prosa lírica, tu poesía en prosa, por justamente el formato, ¿no? No es el formato tradicional de los versos, ¿no? Que es justamente algo que les enseñamos aquí. ¿Cómo distinguir prosa de verso? Pues vean justamente la composición, ¿no? Se abarca todo el margen, es prosa.
si tiene justamente estos matices derivados de la musicalidad que implica la composición lírica, y justamente en Lenguas del Agua haces ese contraste, ¿no? Es decir, tenemos composiciones líricas sí prototípicas, creo que ya logramos que se besen allá atrás. Muy bien hecho, Roberto, composiciones, lo logramos, éxito asegurado. Regresando al tema de Lenguas del Agua, ¿por qué escogiste ese formato o fue una decisión editorial por cuestiones precisamente de ese cambio de paradigma del primer manuscrito al siguiente? ¿O fue una decisión tuya como autor? ¿Por qué decidiste eso a pesar de la musicalidad que se podría haber puesto en la escala prototípica de los versos? ¿Por qué escogiste este formato? Bueno, es que la verdad no me gusta repetirme en los poemarios que hago. Entonces quería practicar con la prosa poética y sus posibilidades. Y fue al final que además el agua es algo que va fluyendo, es un río que fluye, no es, lo pensé más como un río, como un mar, que como una cascada. Quizás si hubiera pensado como una cascada, hubiera escogido la forma de los versos, pero para mí la prosa me da cierta ductilidad y quería finalmente practicar esos nuevos ritmos de la prosa que casi no he practicado, ¿no? Pues interesante justamente este proyecto. Pero bueno, para darle casi cauce final a esta charla, la voz ahora la tienen ustedes, público aquí presente en esta charla entre nuestro invitado Roberto Acuña y ustedes, comunidad del Colegio de Bachilleres. ¿Alguien quisiera hacerle alguna consulta? Que todavía tenemos un tiempo. No olviden que nuestro invitado se va a quedar unos cuantos minutos para que se puedan acercar más allá de esta charla. Pero quisieran aprovechar el momento del micrófono para hacerle una pregunta a nuestro invitado. ¿Alguien? Atrévanse, no mordemos, somos poetas. Bueno, si me dicen 2 preguntas, yo les regalo un libro a cada uno de las primeras 2 preguntas. Ahí está, hay motivo. Libro, se lo puede llevar con foto, autógrafo y consulta privada, casi con el poeta. Entonces, una pregunta y se llevan un regusto a diablo, regalado y autografiado por el autor. Anímense, cualquier pregunta, su signo zodiacal, de qué número calza, como hablábamos con Jorge Meneses hace un ratito. Algo, adelante. Creo que ya está. Sí, ya está, para arriba. Difícil pregunta. El germen de toda esta trayectoria, damos ya por hecho de que naciste escribiendo. ¿Qué te llevó a querer ser escritor? ¿Qué te llevó a escribir esta poesía? Todo esto. Bueno, yo pienso que cada uno de nosotros nacemos con ciertos gustos. A algunos les gustan los deportes, otros les gustan cantar o dibujar, etcétera. Lo hacen desde niños. Yo me acuerdo que cuando era niño, aprendí a escribir muy temprano. A los 3, 4 años yo ya sabía escribir, empezaba a escribir. Mi madre tiene cuadernos míos con mis garabatos a esa edad. Entonces, yo me acuerdo que el primer texto que yo escribí es que yo soy fanático de los helados, me encantan los helados. Entonces yo soy como un perro que le enseñan la correa y mueve la cola, pues así nada más escucho que ya viene de los helados, me pongo yo. Entonces, el primer texto que yo escribí fue precisamente sobre los helados. Y lo que vi era, no me van a comprar un helado porque ya he comido demasiado y ya me dijeron que no. Pero escribir sobre los helados me acercaba a ellos. Es como cumplir cierta parte de mi deseo, porque pensaba en ellos, los imaginaba, los saboreaba, y para mí era una forma de tener lo que ya no podía tener. Es decir, la escritura de cierta forma nos cumple ciertos deseos que en la vida diaria sería imposible conseguir. Por ejemplo, y esto va en cualquier terreno, si pensamos en el terreno amoroso, cuando uno escribe de alguien que ya no está y la acercamos a nosotros, en ese momento que escribimos de su ausencia, está presente con nosotros. Y finalmente, lo que hace en mí el hecho de escribir es acercarme al pasado,
¿no? Sobre todo al pasado. Yo no soy un escritor que piense en el futuro, soy un escritor de nostalgia, siempre voy hacia atrás. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Alguien más que quiera ganarse un ejemplar de Regusto a Diablo? Anímense. Aquí, usted ya ganó el suyo, usted ya lo aseguró. Acabando esta plática, usted ya aseguró el suyo. Adelante y muchas gracias. Nombre para que se presente a nuestro invitado. ¿Te has inspirado en algún artista o algún artista te ha inspirado para hacer una parte de tu libro o algún libro? Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Siempre. Yo siento que soy un escritor que no podría escribir si no existiera el arte. No solo la escritura, sino la música, etc. Tengo, por ejemplo, en El infierno con nosotros, algún poema inspirado, por ejemplo, en Chet Baker. Escuchaba mucho una melodía de Chet Baker, la de You Better Go Now, y esa la repetía incansablemente y trataba de escribir encima de la música. Entonces eso me ayudó mucho. Estoy escribiendo un libro sobre Nina Simone y en ese sentido escucho mucho sus canciones, me dejo llevar por sus canciones y trato de colocar un sentimiento sobre lo que ella está cantando. De hecho, también en este libro del infierno es con nosotros hay un poema que se llama Blue Prelude, que también está dedicado a Nina Simone. Es decir, sí, yo sin el arte no puedo escribir. Yo no sé por qué hay escritores que dicen, ay, yo no leo para no contaminarme. No sé, me parece lo más absurdo del mundo. Porque si no lees, lo más probable es que empieces a crear puro lugar común, porque no te das cuenta que alguien más ya escribió lo que tú has escrito y probablemente lo escribió de una mejor manera. Entonces, la manera en que nosotros nos acercamos a la lectura nos sirve para agrandar nuestra perspectiva y buscar ciertas aristas que quizá ese poeta no tocó, pero nosotros sí podemos tocar, ¿no? Y claro, haciéndole un justo homenaje. Excelente pregunta y qué mejor la respuesta. Esa es la invitación, ese es el propósito de eventos como el que está teniendo lugar en nuestro plantel, jóvenes. Que se acerquen a esos textos que seguramente les dirán algo o los inspirarán a hacer reflexionar algo. Pero bueno, antes de despedirnos, Roberto, ¿algo más que quisieras agregar? Bueno, yo espero que se acerquen a la poesía, que no le tengan miedo. Muchas veces yo he tenido alumnos en la universidad que estudian literatura y dicen, es que profe, no le entiendo a la poesía, es muy difícil, no sé qué. Yo pienso que todo cuesta cuando empezamos sin saberlo, pero poco a poco la poesía se nos va a abrir y es algo que se nos vuelve una droga. Al menos para mí leer poesía es una droga. Igual la narrativa me encanta, pero la poesía es mi verdadera droga y no puedo dejar de leer poesía, y espero que ustedes entren a estos terrenos del vicio. Y pues de verdad, gracias por estar aquí. Yo me quedé con dos preguntas que querían hacer. Si quieren, acabando la plática, si ya no da tiempo, me las pueden hacer y se las respondo, no tengo ningún problema y yo encantado. Y pues muchísimas gracias. Al contrario, Roberto, infinitas gracias a ti por haber aceptado la invitación, por compartirnos tu lírica, por compartirnos tu experiencia detrás incluso de tus composiciones y de tus publicaciones. Y comunidad del Colegio de Bachilleres Plantel Aragón, despidamos de esta charla a nuestro invitado Roberto Acuña con el merecido aplauso que se merece. Muchísimas gracias, Roberto, y también muchísimas gracias a cada uno de ustedes que presenciaron esta charla. Y como bien decía Roberto, ahorita Roberto va a estar justamente aquí en las inmediaciones de nuestra segunda feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Aragón. Se pueden acercar, los dos ganadores, no olviden acercarse para llevarse sus ejemplares firmados, tómense la foto, pregúntenle, y aquellos que no tuvieron la dicha de ser uno de los ganadores, acérquense con él. Trae más ejemplares, aquí fueron los dos de regalo, pero tiene más ejemplares. Y por favor, sigan al pendiente de los eventos que van a tener lugar en breve en esta feria. Es el último día de esta segunda feria, entonces consulten la programación. En próximos minutos tendremos una interesantísima charla con el doctor Juan Antonio Rosado. Entonces, cuentes esto como la primera y segunda llamada. Infinitas gracias por su presencia en esta
tipo de eventos. Gracias, comunidad del Colegio de Bachilleres, plantel 9 Aragón. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias.